en la húmeda y sombría región de Veracruz, donde el aire está impregnado del incesante aroma a tierra mojada y los ríos murmuran secretos antiguos, se oculta una leyenda que ha desafiado al tiempo. En un paisaje donde los manglares se abrazan a la costa y la espesura de la selva esconde misterios milenarios, se alza la figura de la mulata de Córdoba, una bruja cuya existencia se ha convertido en un eco de terror y fascinación a lo largo de los siglos. En los albores de la época colonial, cuando las tradiciones indígenas se entretejían con las costumbres traídas de tierras lejanas, nació la mulata. Su piel, de un bronce profundo que absorbía la luz del sol tropical, y sus rasgos exóticos, heredados de la fusión de culturas indígenas y africanas, la dotaban de una belleza enigmática, casi sobrenatural. Desde niña, se apartó de los juegos comunes y se sumergió en los recodos de los manglares y a orillas de los ríos, donde el murmullo del agua y el canto lejano de las aves parecían revelar secretos olvidados por el tiempo. Los ancianos de Córdoba susurraban que en sus venas corría una fuerza ancestral, un legado de épocas remotas en el que la naturaleza misma dictaba leyes inmutables. Así, se decía que la mulata no solo poseía un conocimiento de los remedios naturales, sino que era portadora de un poder que desafiaba las explicaciones humanas. Cada vez que invocaba la lluvia en épocas de sequía o pedía que el sol se ocultara tras densas nubes, quedaba patente para quienes la observaban que su don era mucho más que una simple habilidad curativa. Era magia auténtica, oscura y prohibida. Con el tiempo, su fama creció y se extendió como la niebla en las noches tropicales. Los habitantes de Córdoba comenzaron a contar, en voz baja y con cierto temor reverencial, que la mulata era una bruja dotada de un poder real, no fruto de supersticiones o invenciones, sino de la verdadera conexión con lo oculto. Su capacidad para alterar el clima y sanar, entrelazada con los ritos que practicaba en secreto, despertó en la comunidad un temor profundo y genuino. Fue precisamente este poder, tan tangible en sus actos, el que le granjeó la reputación de ser una bruja. No se trataba de un relato de ignorancia, sino de la aceptación, por parte de aquellos que creían en lo sobrenatural, de que las brujas existían y que la mulata era sin duda una de ellas. En el convulso ambiente del siglo XVII, alrededor de 1645, la persecución de quienes poseían saberes prohibidos era un hecho ineludible, y en este contexto, la bruja se convirtió en el objeto de una implacable mirada, no para ser ridiculizada, sino para ser temida y controlada. La notoriedad de la bruja no tardó en atraer la atención de las autoridades. En un ambiente impregnado de rigor y de la convicción de que las prácticas ocultas eran un peligro real, sus habilidades despertaron inquietud. La gente de Córdoba, aunque maravillada, comenzó a pronunciar su nombre con recelo, sabiendo que aquel poder desafiaba las normas de lo aceptable. Fue en ese ambiente de tensión, en el transcurso de una época en la que el conocimiento prohibido era perseguido sin contemplaciones, que la acusación de brujería se materializó en un acto solemne. Los relatos, transmitidos a lo largo de generaciones, afirman que la mulata fue detenida y juzgada no por simples miedos infundados, sino por la certeza de que su poder era auténtico y que amenazaba el orden establecido. Con el peso de la condena sobre sus hombros, fue trasladada a la imponente cárcel de San Juan de Ulúa, una fortaleza ubicada en la costa de Veracruz, cuyos muros de piedra han sido testigos de incontables historias de castigo y desesperación. En ese lugar, el oleaje del Caribe golpea sin piedad los acantilados, y la brisa salina se mezcla con el eco de cadenas y rezos. Dentro de las sombrías celdas de San Juan de Ulúa, el ambiente se tornaba opresivo. Los muros, fríos y húmedos, absorbían la poca luz que lograba filtrarse, y el interminable golpeteo de la lluvia sobre la piedra creaba una sinfonía de desolación. Allí, en ese encierro, el poder de la bruja no se extinguió. Por el contrario, se volvió más palpable. Aislada en aquella prisión de tormento, la mulata vivió días interminables en los que el silencio se hacía tan denso como la niebla nocturna. Fue en ese marco sombrío que la leyenda alcanzó uno de sus momentos más impactantes. Se cuenta que, durante su encierro, la bruja obtuvo un trozo de carbón, y con aquel humilde objeto, comenzó a dibujar en la pared de su celda la imagen de un barco, trazando cada línea con una precisión y una determinación que parecían ser guiadas por fuerzas inhumanas. El dibujo, impregnado de una extraña vitalidad,
tomó forma lentamente. Las velas se delinearon en la penumbra. El casco del barco emergió con realismo, y contra todo pronóstico, el dibujo pareció cobrar vida. En un instante sobrecogedor, la mulata saltó dentro del barco trazado con carbón. Los ojos de sus captores y de los demás presos se abrieron en asombro, pues ante ellos la bruja se desvaneció en el interior de aquel dibujo viviente, dejando solo el eco de un poder que nadie pudo comprender. Aunque su fuga de San Juan de Ulúa se tornó en un acto fantástico, el destino de la mulata no terminó en la libertad tangible. Esa noche, el barco dibujado se deslizó hacia el horizonte, llevándose consigo a la bruja y marcando el inicio de su eterno exilio. Desde aquel momento, se dice que vagó por los recodos más oscuros y solitarios de Veracruz, adentrándose en los lugares donde la naturaleza salvaje guarda sus secretos. Los caminos rurales, cubiertos de barro y envueltos en la densa vegetación, fueron testigos de su perpetuo vagar. El calor abrasador del día y el frío cortante de las noches tropicales se fusionaban en un escenario donde cada paso era una lucha contra el olvido. Y mientras la bruja recorría esos senderos, el ambiente se impregnaba de una melancolía que solo el poder prohibido puede dejar en la memoria. La huella de su fuga y su exilio quedó grabada en los corazones de los habitantes de Córdoba. Aunque ella se esfumó de la vista, su historia se convirtió en un susurro perpetuo, un eco que resuena cada vez que la noche cae y las sombras se alargan. Algunos aseguran que, en noches sin luna, se puede distinguir la silueta de una mujer que camina descalza por las callejuelas empedradas, como si su espíritu aún vagara en busca de algo inalcanzable. La historia de la mulata, contada de generación en generación, se convirtió en parte ineludible de la memoria colectiva de Córdoba. Los habitantes, a pesar de haber intentado olvidar aquellos tiempos oscuros, no pueden deshacerse del eco de una bruja cuyo poder fue tan real como la propia naturaleza que los rodea. Cada noche, los relatos de su fuga y de sus oscuros rituales se escuchan en susurros. No son cuentos inventados para amedrentar, sino recuerdos que llevan consigo la crudeza de una época en la que la brujería se consideraba un hecho innegable. Así, la imagen de la mulata se mantiene viva en la tradición, como un recordatorio del precio que se paga por desvelar los secretos que la tierra guarda con tanto recelo. En el silencio de la madrugada, cuando el viento recorre las callejuelas y el rumor del océano se funde con el susurro de la selva, se percibe el eco de una historia inquebrantable. Cada gota de lluvia, cada crujido en la penumbra y cada sombra que se extiende a lo largo de la noche es un recordatorio de que la verdadera brujería existe. No se trata de meros mitos, sino de la manifestación de un conocimiento ancestral y prohibido, tan ineludible como el destino mismo. La leyenda de la mulata de Córdoba, con su acusación, su encarcelamiento y su fuga fantástica a bordo de un barco trazado con carbón, perdura como un eco inmortal del poder que la naturaleza oculta en sus rincones más oscuros. Así, mientras el cielo de Veracruz se tiñe de sombras y el viento arrastra consigo los secretos del pasado, la figura de esta bruja sigue viva en la memoria del pueblo. Que su historia os invada, oh oyentes, y os recuerde que en la oscuridad más profunda, donde el tiempo se detiene y la realidad se funde con lo prohibido, reside un poder que ni la condena mortal puede apagar. Si te gustó este relato, dale like, suscríbete y deja tu comentario abajo para contarnos qué te pareció. No olvides compartir el video para que más amantes del terror se unan a nuestra comunidad.